Buenas camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de Parias Podcast y hoy tendremos a un invitado de Chile, Instagramer, que se llama el Blog de un Revolucionario en Instagram, y nos va a contar un poco cómo se está llevando la situación en Chile, cómo está actuando el gobierno. No, nos va a hablar también de las protestas que hubo a partir de octubre del año pasado y del movimiento comunista en Chile. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Genial, pues te empezaré preguntando cómo está llevando el COVID en Chile, que he visto que a día de hoy hay 154.000 casos confirmados y 2.648 fallecidos. Y, o sea, que todavía no se ha controlado el pico de la pandemia, por lo que estoy viendo. ¿Cómo crees que se está gestionando la crisis sanitaria en tu país? Yo creo que un correcto análisis de la situación a nivel nacional en Chile sobre el enfrentamiento ante el COVID-19 sería interesante relacionarlo esencialmente con los contagiados y sus características. Por ejemplo, en Cuba hay un cierto número de contagiados, pero el 89% son asintomáticos. Esto lo revisé hace una semana aproximadamente. Y en el caso chileno es efectivamente todo lo contrario. Tenemos un número creciente y constante de contagiados, pero naturalmente el 90% o bordeando el 90% son sintomáticos, por lo cual se indica que hay una enorme cantidad de gente asintomática que aún el gobierno no se entera de que están enfermos. Por lo cual, el manejo en cuanto a detectar a las personas contagiadas es muy bajo. El enfrentamiento en el sentido del sistema de salud chileno para amortiguar un poco aquello también es paupérrimo debido a que el sistema de salud chileno es pésimo. Antes del inicio de la pandemia ya teníamos un número de muertes bastante importante anualmente por lista de espera esencialmente. Por lo cual, en conclusión, la gobernación en torno al COVID-19 es muy baja y el sistema de salud chileno es muy bajo, considerando que Chile está en una posición dentro de la lógica liberal privilegiada a nivel latinoamericano. Es decir, tenemos hartas herramientas, pero en comparación a otros países latinoamericanos, pero el resultado, el manejo y el sistema ha sido completamente negativo y se mantiene eso también en un descontento social bastante fuerte. Protestas por falta de alimentos, despidos masivos, gente que la mandan a la casa porque no quedan camillas, por distintas visiones uno puede eh, materializar el mal desarrollo del manejo de la pandemia en Chile. Por lo que estoy entendiendo, ha habido colapso en la mayoría de lugares de Chile, en los centros sanitarios, ¿no? Y también te quería preguntar cómo os habéis gestionado las residencias de ancianos. Por ejemplo, aquí en España hemos tenido muchísimos problemas con ese tema de las residencias de ancianos, muchos contagiados, muchos muertos, y también te quería preguntar cómo se ha gestionado allí el tema de las residencias de mayores y tal. Si nos puedes contar un poco. ¿De residencia de mayores te refieres a asilo? Sí, sí. Ok. Bueno, en torno a la protección de la tercera edad, es bastante negativo también. Hace poco pude ver en las noticias que hubo un asilo de gente de un quintil pobre, bastante numeroso, con muchos ancianos, que tuvo un brote. Y esta noticia está siendo bastante frecuente, de asilo con brote de coronavirus, o persona en asilo, sintomática o asintomática, etcétera. Por lo cual, en la protección del adulto mayor, yo no podría hablar positivo. Inclusive, se ha dado el caso de personas que denuncian en sus redes sociales, graban
gente de la tercera edad, pero me refiero no a alguien de 65, sino gente de 85, 80, 78 años, trabajando con poca protección, en medio de la pandemia, con poco distanciamiento social, por lo cual, en torno a aquello, yo podría decir que el manejo en torno a la tercera edad y la protección de la tercera edad no se da aquí. Ok, y respecto a... Te quería preguntar ahora sobre las medidas que ha tomado el gobierno, cómo ha actuado, las medidas tanto a nivel sanitario como a nivel social, económico, las ayudas que ha habido a la gente que se ha quedado sin empleo, que han sido suspendidos por un tiempo indefinido, que están en paro, que han tenido que cerrar su negocio por los autónomos, las pequeñas empresas y tal. ¿Qué tipo de ayudas ha habido? Y rebajas fiscales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo ha gestionado el gobierno chileno? Ok, en torno a eso yo creo que hubo un importante atraso, que es lo que manifiesta la mayoría de las críticas, tanto como de la intelectualidad ligada con el área de la salud, de que el gobierno reaccionó de forma demasiado tardía. Característico esto de los gobiernos de derecha en Latinoamérica, que veían el coronavirus, el COVID, como algo, casi como un resfriado común, que no es tan importante y que hay que cuidar primero la economía. Bajo ese discurso, se actuó bastante tarde. Entonces, cuando ya quedó bastante devastado, empezaron a haber contagios masivos y todo ello, ahí recién se empezaron a tomar medidas que se hicieron con el tiempo cada vez más profundas. Lo que pasa es que donde hubo una reacción bastante tardía y luego una progresiva profundidad en las soluciones que se estaban brindando, generó como una incompatibilidad en la cantidad de problemas versus la cantidad de soluciones que brindaba a nivel de gobierno. En cuanto al trabajador, hubo despidos masivos. De hecho, es muy frecuente que prácticamente todos los chilenos conocemos un porcentaje importante de gente que perdió el empleo, que está sin empleo. Hace poco hubieron bastantes protestas, inclusive se mantienen hasta el día de hoy en distintas zonas de carácter popular en Chile por falta de alimentos. He visto en las noticias, inclusive gente que dice que lleva 5 días, 6 días sin comer y no le queda más que ir a protestar, a manifestarse, etc. Otro porcentaje es que los chilenos, y bueno, esto es una característica a nivel latinoamericano, el trabajo informal aquí es muy frecuente debido a que la empleabilidad que da el sector privado y público no da abasto. Entonces, mucha gente depende de trabajos informales que no tienen seguro, no tienen una cobertura a nivel público, por lo cual eso también genera bastantes problemáticas para las personas que forman parte de este segmento, que es bastante numeroso. ¿Qué más podría mencionar? En cuanto al... Nosotros ya teníamos una crisis económica a nivel de trabajadores independientes y gente que tiene sus pequeños locales con la crisis social que vivimos, debido a que donde se tomaron ciertas zonas estratégicas de distintas zonas de Chile, el comercio y el mercado se entró en un letargo y muchos trabajadores no tenían clientes, etcétera, por lo cual, sumado a la crisis social y luego a la pandemia, hay un sector que era anteriormente medianamente privilegiado, que ahora está viviendo situaciones muy críticas, está perdiendo está perdiendo su restaurante, está perdiendo su pyme, está perdiendo distintos logros a nivel económico que habían conseguido. Y eso en términos generales. Ok, pues ahora vamos a pasar un poco al tema del descontento social y tal, de dónde viene. Vamos a situarnos en las elecciones presidenciales de 2017, donde el candidato Sebastián Piñera
fue el más votado, que pertenecía a una coalición de derechas. Entre otros miembros había Chile Vamos, Renovación Nacional, Unión Democrática Independiente, etcétera, etcétera. Luego hay un segundo, bueno, el líder de la oposición, que es Alejandro Guiller, que lidera una coalición centro-izquierda a izquierda, en la que hay la fuerza de la mayoría, Partido Radical Socialdemócrata, Partido Socialista, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y más partidos. Y luego lo que me llama la atención es que hay entre esta segunda coalición a la tercera no hay mucha diferencia a simple vista. En la tercera candidata más votada fue Beatriz Sánchez, que quizá tiene una coalición un poquito más de izquierdas en términos generales por todos los partidos, en el que estaba el Frente Amplio, Revolución Democrática, Poder Ciudadano, Partido Liberal de Chile, Partido Humanista, Partido Ecologista y alguno más. Y bueno, ¿quieres comentar algo sobre las coaliciones que hubo en aquellas elecciones y el porqué de ellas? Ok, sí. Bueno, hablando sobre la coalición por la cual sale, en este caso, victorioso Sebastián Piñera, es una coalición de extrema derecha que en Latinoamérica, a diferencia de la mayoría de Europa, sigue vigente que la derecha sea más bien una extrema derecha, más cercana a la doctrina económica de Pinochet, como se da con Bolsonaro en Brasil, etcétera. Y en el caso de las izquierdas latinas, en estos duopolios políticos, no son izquierdas, sino más bien serían como el equivalente a la derecha europea. Eso es como una especie de liberalismo progresista en el cual defienden políticas de libre mercado, defienden políticas ligadas con proteger y un Estado subsidiario, protegiendo la propiedad privada, pero intentan disminuir algunas problemáticas de forma bastante paliativa de la clase trabajadora. Por ejemplo, defienden a veces que los porcentajes más pobres tengan salud pública o tengan educación pública, la cual, si bien es cierto, se ha desarrollado, es de muy bajo nivel. Tengo bastantes experiencias personales sobre aquello. Es un bajísimo nivel. Las muertes en lista de esperas anuales que se hacen en Chile por el acceso a la salud también es un dato bastante terrible. Y el nivel, la comparativa entre estudiar en un colegio público y estudiar en uno privado es abismal y se puede manifestar en los resultados de las pruebas para selección universitaria. Comprendiendo este duopolio político, que son dos derechas en el fondo, un liberalismo más salvaje, por decirlo, más cercano a las políticas del ladrillo, más cercanas a las políticas quizás del Partido Republicano de Estados Unidos en algunos aspectos, y otra derecha más progresista en algunos sentidos, como muy parecido a la política que hay en Estados Unidos, que influye bastante en la política latinoamericana. Entonces, para que me entiendas, ese duopolio se da entre dos derechas que compiten constantemente. El Frente Amplio es una especie de partido que surgió en base al descontento a este duopolio. Cada año gobernaba la extrema derecha o la centro derecha de la nueva mayoría y había un constante descontento social, más o menos era lo mismo, una participación política del chileno baja, muy pocos van a votar. Creo que el 46% fue a votar en la elección de Piñera, lo cual es extremadamente bajo. A causa del descontento. Gobierne uno, gobierne otro, la vida no cambia en grandes aspectos. Entonces se crea el Frente Amplio, el cual forma parte de una izquierda indefinida que se alimenta en base al descontento social y que no es más de lo mismo. Ni siquiera se podría considerar cercano al Frente Amplio de Uruguay, una especie de socialdemocracia. Para mí el Frente Amplio, en términos económicos, es un liberalismo progresista, pero que incluye ciertas políticas y discursos más cercanos a la juventud chilena, en el fondo. Para mí es una izquierda de carácter indefinido, que no tiene políticas claras, simplemente se
mantiene en base al argumento de justicia social, de derechos humanos, de igualdad, pero todo eso en un discurso político ambiguo, en el cual hay partidos liberales, partidos socialdemócratas, etcétera. Ok, Eso puede ser a grandes rasgos. Te voy a preguntar un poco. Primero, vemos que en la coalición de Alejandro Guillet tenemos al Partido Comunista conviviendo con el Partido Socialista o el Partido Radical Socialdemócrata. Y quiero que nos comentes un poco cómo se ha posicionado el Partido Comunista en esa coalición centro-izquierda a izquierda, en teoría. Ya, ok. Eso es bastante curioso y se da un poco en algunos países latinoamericanos donde el Partido Comunista, en un lapso temporal determinado, decide rendirse ante el duopolio y introducirse sus políticas para tener cierta importancia a nivel político en uno de estos duopolios que se dan tanto en Latinoamérica. El caso, por ejemplo, tienes el caso de Argentina, el caso del Partido Comunista de Uruguay con el Frente Amplio, en Brasil también se da mucho, y Chile no es la excepción en este caso. Entonces, el Partido Comunista, anteriormente, a comienzos del siglo XXI, estaba en una coalición de varias agrupaciones, movimientos y partidos que eran de carácter de una izquierda más definida, una mezcla entre socialdemocracia y socialismo, socialismo democrático, marxismo-leninismo, pero luego, en el desarrollo del siglo XXI, decide abandonar esta coalición y unirse a la coalición del duopolio. Y entonces se termina rompiendo esta coalición que había de izquierda, se termina disolviendo, y cada agrupación, una fue a parar a la nueva mayoría, como el Partido Comunista, otra fue a parar al Frente Amplio, otras intentaron hacer proyectos independientes, como terminó formándose UPA después, Unión Patriótica, y otros se alejaron de la política y se acercaron más al sindicalismo, etc. Se disolvió en el fondo. El Partido Socialista actualmente defiende una lógica económica de carácter liberal progresista muy cercana a la política de Macron de Francia. Recordemos que Macron, si no mal recuerdo, también militó en el Partido Socialista de Francia. Entonces, tiene bastante influencia los partidos socialistas europeos que terminan después de la disolución de la Unión Soviética adoptando más posturas de carácter liberal progresista. Y aquello influyó en el Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista de Chile, después de la dictadura, vive una crisis, ¿cierto? Hay persecución política, se asesinan un montón de líderes, y hay una lucha ahí por mantener ciertas posturas marxistas, y otros quieren renovarlo para adecuarlo al contexto de la, comillas, recuperación de la democracia que se hizo en los años 90 en Chile, cuando la dictadura decide irse, y hay una especie de desarrollo del Partido Socialista, del marxismo hasta el liberalismo progresista. Y en el caso del Partido Comunista de Chile, la historia del Partido Comunista de Chile es bastante grande, tiene más de 100 años de historia, aparte con Recabar, en un marxismo-leninismo bastante clásico, Elías Lafert, etcétera, Pablo Neruda. Con el tiempo, en los años 60 aproximadamente, empieza a tener posturas más diferentes, y empiezan a haber aquí disidencias, cuando llega Corbalán a gobernar. Aquí se arman disidencias dentro del Partido Comunista y se divide, se crean otros partidos comunistas. Y luego, con el tiempo, llega el actual presidente que tienen, que sigue una línea de carácter más, yo la llamo como perestroika, o más cercana a las políticas de Gorbachov, en el sentido de que tiene una postura del socialismo más cercana a la socialdemocracia, defiende una democracia no de carácter popular, sino de una democracia más como se concebía en Occidente, influenciado también por el Partido Comunista Italiano, y trabaja con partidos liberales, como Gorbachev da en uno de sus discursos, que no recuerdo el año, me parece que en el 87, da un discurso donde el Partido Comunista puede trabajar con partidos liberales, con partidos socialdemócratas, y todos juntos llegar a tener un proyecto
Y de ahí nace de que se unen a una coalición con partidos de corte liberal, en la nueva mayoría. Entonces, ahí es donde nace aquello, de que estén en una coalición que formó parte de gobiernos de carácter liberal que generaron rechazo y descontento. La crisis de Chile no surge por Piñera, si hubiese estado Guillé también hubiese surgido. Por lo que me estás contando, creo que hay mucha similitud con lo que ha pasado aquí en Europa con los partidos. Por ejemplo, aquí en España, tras la dictadura fascista, un PSOE completamente ya sin ideas marxistas, con una ideología socioliberal que quería mantener el régimen, que pasaba de fascista a demócrata de la noche a la mañana, pues defendió unas ideas y con el Partido Comunista, que cayó en picado también por acercarse al eurocomunismo, que estaba vigente en Italia, en Portugal, en Francia, los partidos comunistas, y alejarse del leninismo, que en teoría se ha recuperado en 2017, que yo milito en el Partido Comunista, de hecho que me gustan sus ideas y es más fuerte aquí en España, y es cuestión que de táctica también. Pero también pasó eso, ¿no? Las líneas clásicas de los partidos se distorsionaron un poco en toda Europa, como pasó con el PCI italiano. Y veo que en Chile también ha pasado parecido, ¿no? Y bueno, ahora te quería preguntar sobre la tercera coalición, que veo que hay socialistas libertarios, incluso trotskistas y socialdemócratas, hay un poquito de todo en la de Beatriz Sánchez en la coalición, ¿no? Claro, el Frente Amplio sigue una lógica, o sea, el Frente Amplismo en Latinoamérica es un movimiento que me parece, surge en Uruguay. En Uruguay gobernó prácticamente, creo que cerca de 20 años, en el cual es una especie de partido agárralo todo, en el cual la única, la única convicción que cohesiona tanto a liberales como a trotskistas, a socialistas libertarios, socialistas democráticos, etcétera, una mezcla bastante gigante, es el justicialismo. Entonces, en base al justicialismo, se intentan promover determinadas políticas que mejoren en algunas cosas la calidad de vida, que se pueden manifestar en la defensa, no sé, de la educación pública, etcétera, pero su relación con el Estado o su relación con la República es de corte completamente liberal, como se manifiesta en Europa actualmente. Por lo cual, yo creo que la mejor forma de comprenderlo es un partido agárralo todo y que defiende las posturas justicialistas alejadas de la política. Es bastante apolítico, si tú te das cuenta. La única forma de cohesionar cosas políticas que son incohesionables es utilizando un discurso apolítico. Entonces, no hay políticas claras. En Chile también hay mucha apolítica en el sujeto colectivo. Hay varios líderes que durante la segunda mitad del siglo XX y durante el siglo XXI intentan luchar sobre estos mecanismos que utiliza el gobierno y el capitalismo en general en alejar a la gente de la política, con las leyes del Código del Trabajo, donde el trabajador sindicalizado no puede hablar de política, no puede hacer política, solamente puede dialogar cosas de salario con su patrón, etc. Todo aquello conformó un chileno apolítico, sobre todo con la dictadura, se quemaron libros de política y todo ello. Entonces el chileno en general es alguien apolítico y me parece que eso se manifiesta a nivel latinoamericano. Por lo cual los partidos agárralo todo tienen mucho éxito. Un liberal no va a tener problemas si es progresista en trabajar con un trotskista en este contexto, a eso voy. Entonces es un partido agárralo todo en el fondo. Vale, pues vamos a empezar ya con el tema de las manifestaciones que surgieron en las principales ciudades de Chile, empezando en la capital, Santiago, a partir de octubre de 2019, por causas que fueron como el descontento con el modelo socioeconómico neoliberal, el alza en el precio del transporte público de Santiago,
desigualdad socioeconómica y alto coste de la vida, abuso de poder y casos de corrupción, casos de colusión en bienes de primera necesidad y medicina, aumento del desempleo y cierre de empresas y pocos derechos sociales garantizados, ¿no? Cuéntanos un poco por qué y cómo surgieron esas protestas que generaron 34 muertos confirmados, más de 3.400 hospitalizados y más de 8.800 arrestados. Cuéntanos un poco cómo surgieron. Ok, en Chile siempre ha existido una lucha de carácter popular, me parece que eso a nivel latinoamericano, debido a que las condiciones materiales, condiciones económicas y las relaciones asimétricas con Europa y con Estados Unidos en los mecanismos comerciales hace que la calidad en vida en Latinoamérica, en términos muy generales, sea bastante baja. Entonces siempre hay una lucha constante por reformas agrarias, etcétera, diversas manifestaciones de lucha que se pueden ver casi anualmente a nivel latinoamericano. Es difícil encontrar una nación que no tenga una enorme protesta que se puede utilizar inclusive como con términos ligados con revolución educacional o revolución campesina, etcétera. Es muy constante aquello en Latinoamérica. Hay un descontento social enorme y que lleva siglos, lleva siglos aquel descontento. El caso chileno, eh, naturalmente era como la fuente argumentativa de que el liberalismo económico y político sí funciona, debido a que siempre se utiliza esta comparación de que si votas por la izquierda, te va a pasar lo que le pasó a Venezuela. Bloqueos económicos, la gente quiere, un porcentaje importante de la población se va a otras naciones y todo aquello, una crisis que en algunos momentos de la historia llegó al borde de una guerra civil, intentos de golpe de Estado, todo aquello, bloqueos de diversa índole. Y si votas por la derecha vas a estar como Chile. Y en Chile te mostraban grandes edificios, te muestran naturalmente comunas de Chile, donde vive la clase social alta, edificios gigantes, el mall más grande de Latinoamérica y todo aquello. Y todo eso no era más que una herramienta de carácter burgués para hacer que la gente sienta independiente de que viva mal, sienta una seguridad de que estamos desarrollándonos económicamente. Se practica mucho esta de las políticas del emprendimiento. Sé emprendedor, esfuérzate. El que es pobre porque no se esfuerza, en el fondo. Eso se transmite por el sistema educativo y por los medios de comunicación, esencialmente, de forma muy explícita. Aquí en Chile es muy común que las noticias, una quinta parte de su duración hable de Venezuela. Pero ¿qué pasó? En Chile siempre han habido protestas a nivel educativo, está la Revolución Pingüina, protestas de pescadores, etcétera, que son sometidos ante los monopolios de los empresarios y todo ello constantemente. Pero hubo algo diferente que es lo que pasó en el 2019, que fue al nivel que llegó en términos cuantitativos la protesta. Recordemos que hubieron más de 1 millón, casi 2 millones de personas manifestándose solamente en Santiago y la población en Chile es solamente de 17 millones. A nivel nacional hubieron protestas que conformaban 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes protestando al mismo tiempo en una nación de 17 millones. Eso es un acontecimiento histórico. Y no fue más que la acumulación de descontento social, sobre todo en los últimos casi 50 años de liberalismo salvaje, desde la dictadura hasta la actualidad. Y una rabia en el sentido de que voto por la izquierda y no cambia nada, voto por la derecha y se mantiene todo igual. Es como una rabia de que los problemas no se pueden solucionar acumulada de tantas décadas, de mi abuelo vive mal, mi papá vivió mal y yo también voy a vivir mal, todo aquello. Todo ello acumulado y multiplicado al cubo. Y entonces partió como una manifestación se subió el precio del transporte, que aquí en Chile es el más caro a nivel latinoamericano y uno de los más caros a nivel mundial, casi $1 el pasaje.
Entonces los estudiantes empezaron a no pagar el metro, a saltarse las reglas, por decirlo de alguna forma, y a protestar, a lo que se unieron luego los trabajadores. Y luego terminó agregándose gente que protestaba por el área de la salud, de que se le murió el papá por esto y lo otro, generó otra protesta en el área de la salud, luego una protesta por los derechos humanos de los detenidos desaparecidos en la dictadura, de distintas protestas que se hacían de forma anual y de forma separada, todas se cohesionaron y se manifestaron de forma categórica en el 2019 hasta la actualidad. Eso podría mencionar a grandes rasgos. No sé si tienes alguna pregunta en particular sobre aquello. Sí, te iba a hablar ahora de los objetivos que se propusieron con esas manifestaciones. Por ejemplo, el objetivo, por ejemplo, eran dejar sin efecto el alza en los precios del transporte público, como bien has dicho, de Santiago, y congelar el coste de la energía eléctrica. También crear una nueva constitución política, realizar una reforma a los sistemas de pensiones y salud, hacer gratuito el sistema de educación y conseguir la condonación del CAE, el crédito de garantía del Estado, que renunciase el presidente y el gobierno, renuncia también del director general de Carabineros y reforma de la policía, fin de la corrupción política y reducción de salarios de los altos funcionarios públicos, reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y nacionalizar el agua, y también evitar la aprobación del TPP-11. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos objetivos? ¿Se han cumplido alguno? A grandes rasgos no se ha cumplido nada en términos generales, pero se cumplió que era lo más importante, que es la redacción de una nueva constitución. La constitución chilena fue hecha en los años 80 por Jaime Guzmán, un intelectual de la dictadura que fue ajusticiado por los guerrilleros chilenos, en el cual hay una frase que él dijo que era vamos a gobernar aunque no estemos en el gobierno, algo así es la frase. Y mucha razón tenían porque el modelo económico de forma predeterminada en Chile, independiente del candidato electo, va a ser siempre el liberalismo. Porque cualquier cambio económico a nivel económico que se quiera hacer, no sé, transición del Estado subsidiario a otra forma de Estado, a Estado benefactor, o lo que sea, todo ello era inconstitucional. Expropiar, inconstitucional. La defensa a la propiedad privada, en los artículos que defienden la propiedad privada, es extremadamente extenso. Yo de repente leo la Constitución, donde ahora se puso bastante al auge el tema, y los párrafos para hablar de la propiedad privada son extensos, y los párrafos para hablar del derecho a la salud o a la educación son unas pocas líneas. Y en el fondo no te dan el derecho a la salud y a la educación, sino que te dan el derecho a elegir si quieres educación pública o educación privada. Te dan el derecho a elegir, pero no te dan el derecho a ¿cómo decirlo?, a utilizar ese servicio o utilizar algún producto en general. Ese derecho no está. Está el derecho únicamente y exclusivamente de elegir dentro de la competencia del mercado a lo público o lo privado. En torno a esto, las manifestaciones chilenas se centraron en que la Constitución era el problema, porque muchas veces se intentó hacer ciertos cambios. Hace poco se intentó bajar la cantidad de horas laborales y fue inconstitucional todo aquello. Se intenta hacer que los precios del agua, de la electricidad, de la benzina, se controlen un poco para que no suban tanto, porque suben un montón de veces. Sube el pasaje en el gobierno de Bachelet, en 2 años subió 4 veces. Entonces se querían hacer cambios para que no hayan subidas de precio inesperadas, y también era inconstitucional. Entonces ahí la Constitución y los trabajadores y los estudiantes chilenos se dieron cuenta que era el problema esencial. Entonces las protestas empezaron a tener una lógica de cambio de constitución y todo aquello.
Y se desarrolló y se solucionó aquello. Es decir, va a haber un plebiscito donde se va a votar si es que se está de acuerdo o en desacuerdo con cambiar la Constitución. Lo único negativo es la ausencia de asamblea constituyente, sino que los mecanismos para redactar la Constitución van a ser los que ofrece el gobierno, por lo cual no es un logro en su totalidad, pero sí es algo que era completamente impensado a comienzos del 2019. Era impensado cambiar la Constitución. Nosotros pensamos que nos íbamos a morir con la Constitución de Pinochet. Eso estaba impregnado en la mentalidad chilena. Ahora no. Ahora se sabe que por medio de la lucha, de la protesta violenta, se pueden conseguir determinados avances. Y me parece que eso quedó impregnado en la mentalidad de la mayoría de los chilenos desde octubre del 2019 hasta ahora. Muy bien, pues para terminar te voy a preguntar por el movimiento comunista en Chile. Por ejemplo, los partidos así que se puede resaltar, lógicamente el más conocido, el Partido Comunista de Chile. Luego una escisión que es el Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria. Y luego un partido que investigando me ha llamado la atención, aunque solo se presenta en ciertos distritos, en ciertas zonas, Partido Igualdad, que se define como marxista, que es casi todos se definen como socialistas libertarios, de esa tercera coalición de la que hablamos, pero este se considera marxista. Hablar un poquito del movimiento comunista en Chile y de estos tres partidos y de alguno más si se te ocurre. Dale. Mencionando sobre el Partido Comunista Chileno, el Partido Comunista Chileno en las protestas empezó a recibir un enorme rechazo de los manifestantes. ¿Y esto por qué? Porque ellos gobernaron con Bachelet y luego ellos querían que le hicieron propaganda a Guille. Entonces eso generó un rechazo enorme en la gente. Bachelet para los manifestantes, para la mayoría de los chilenos, es lo mismo que Piñera. De hecho, se mantenía de repente una frase que era Bachelet y Piñera la misma lesera, que en Chile significa que son lo mismo en el fondo. Entonces, el enorme rechazo que genera también el gobierno de Bachelet, que también reprimió determinadas protestas, hizo que el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista de Chile, no se pueda unir a las protestas. Entonces, los militantes, que muchas veces los militantes son buena gente, son gente bien intencionada, son gente honrada, que lucha, que está muy activo en la política y en la lucha social, pero la dirección de su partido, sus dirigentes, son los que causan el rechazo absoluto, por lo cual no podían ir con las banderas de sus partidos a las manifestaciones y todo aquello. Y sus líderes también no podían acercarse a las zonas tomadas por los manifestantes. Y esto se debe a lo que intenté mencionar anteriormente, de la transición que tuvo el Partido Comunista, que en términos generales se puede visualizar tres formas diferentes de pensamiento, una con Recabarren, Laferte, que era cercano al marxismo-leninismo clásico, otra con Corvalán, más cercano al socialismo democrático, y luego otra con los actuales dirigentes, que es más cercana a la socialdemocracia. En torno a eso, me parece que sobre aquel partido no puedo mencionar mucho más en torno al tema central de lo que estamos hablando. El Partido Comunista Acción Proletaria PCAP se formó bajo los principios de lo que vendría siendo como el Partido Comunista en sus inicios, por decirlo de alguna forma. Utilizan la imagen de Recabarren y todo aquello, y se manifiestan como marxistas-leninistas clásicos. Entonces, en el fondo, yo personalmente veo al PCAP como una manifestación y un intento de llevar el movimiento comunista nacional a los tiempos iniciales que tuvo el Partido Comunista de Chile. Eso en términos bastante generales. El PCAP en el caso chileno tiene un enorme rechazo a la socialdemocracia. Debido a que... Sí, perdona, el PCAP, por lo que he visto, no está legalizado para presentarse a las elecciones o no se ha presentado. Claro, efectivamente el PCAP no está legalizado
pero tiene una herramienta legal que vendría siendo su coalición, que se llama Unión Patriótica, UPA, y con él tuvo candidato a Eduardo Artés. Una coalición que hizo con otro movimiento marxista, en el cual está el MIR, que el MIR es bastante conocido en Chile, Movimiento Izquierda Revolucionario, que luchó por la vía armada contra Pinochet. Y otros, por un lapso temporal estuvo a la izquierda cristiana, y también organizaciones de carácter sindical y todo ello, de movimientos de trabajadores, un movimiento de carácter más feminista, pero que defienden en el fondo un Estado socialista. Eso a grandes rasgos. Tienen como una dialéctica de Estado definida, por decirlo de alguna forma. Más cercano a lo que me refiero como con una dialéctica de Estado definida como el Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano defiende una forma de Estado definida, y el Partido Comunista Uruguayo es más cercano al Partido Comunista Chileno, que en ese sentido, en ese aspecto, en su relación Sí, o sea, con la un República y el Estado, marxismo, es más sí, o indefinido. sea, un marxismo-leninismo clásico de el poder del Estado y poco más, ¿no? O sea, lo que defendemos los comunistas. O sea, Claro, que no haya participación casi del sector privado, sino que el Estado se encargue de la manutención de las personas y de los puestos de trabajo, la sanidad, etcétera, etcétera. Sí, sí. claro, Ok. de forma progresiva. Y el último partido que me mencionaste, Partido Igualdad, que se define como marxista, de la coalición de Beatriz Sánchez. Casi todos eran socialistas, libertarios, socialdemócratas, pero este ponía marxista, lo consideran de extrema izquierda, y para que nos comente un poco de él. sí. El Partido de Igualdad se podría considerar como el ala más izquierdista del Frente Amplio, y que se hizo más famoso después de la revuelta social. En términos bastante generales, no son no presentan un discurso tan definido de qué pretenden o cuál es su ideología en particular, porque yo lo veo más bien como un movimiento. Es como hay muchos movimientos de carácter sindical, político, etcétera, estudiantil, que lo formaron en el fondo, y es más cercano en este aspecto, en comparación al Frente Amplio en general, es más cercano a los manifestantes, por lo cual recibe bastantes críticas del gobierno, y recibe bastantes críticas también de la nueva mayoría, etcétera. Pero también es bastante indefinido. Y yo personalmente no he investigado tanto sobre este partido, por lo cual mayores cosas no tengo que decir, solamente veo que manifiestan una indefinición importante, en el sentido de que no tienen como un proyecto claro. Ok, pues muchas gracias por la entrevista. Hemos hablado bastantes temas en un tiempo relativamente corto, bien definido todo, y te lo agradezco de verdad. ¿Quieres hacer un poquito de propaganda de tu cuenta de política? Te doy ahora un minuto o dos para que te despidas. Ya. Muchas gracias a ti por la entrevista. En cualquier momento que quieras hacer otra sobre el tema que tú quieras, estoy completamente disponible, en lo que sea. En torno al perfil que tengo en Instagram, es un proyecto que tengo con un amigo que se hizo hace poco, de divulgación de informaciones, esencialmente centrado en lo que vendría siendo literatura, arte, política e historia, en términos bastante generales. Es como un análisis de textos, y se hacen las publicaciones como una especie de resumen de textos, por decirlo de alguna forma, para acercar a la gente a los estudios literarios de carácter marxista sobre todo. El perfil de Instagram se llama Curioso Revolucionario,
Y en julio vamos a empezar a retomar todas las publicaciones debido a que ahora estamos en horario de pruebas y estamos bastante colapsados. Así que en julio retomamos y vamos a estar bastante activos por si alguien se anima y quiere seguir el perfil. Vale, pues muchas gracias por participar y contaremos contigo para algún especial de Latinoamérica. Muchas gracias. Dale, genial. Muchas gracias a ti, que estés muy bien, que tengas un buen día. Gracias, camarada. Salud. Saludos.